Saludos. Dios les continúe bendiciendo. Bueno, voy a hacer un video corto, un par de minutos. Eh, Quiero traer dos puntos, ¿verdad? Dos pasajes donde se puede ver cómo la iglesia ha pasado a ser el Israel espiritual, porque tenemos a los dispensacionalistas, los que defienden todo lo que Israel haga, así tire una bomba nuclear y explote una nación completa. Ellos dicen, sí, está bien que Israel haga eso, porque el dispensacionalismo convierte a la iglesia en un esclavo idólatra de Israel. El dispensacionalista ciega a muchos cristianos para convertirlos en esclavos de la nación actual de Israel. Es una cosa increíble. Por eso es que le digo que el dispensacionalismo es una diablura. Entonces dice, nosotros no respaldamos la teología de la sustitución. Aunque Jesucristo haya dicho que le quitaba el reino a Israel para dárselo a otro pueblo. Y entonces ellos no entienden qué quiere decir eso. Ellos no tienen la capacidad bíblica de interpretación para comprender qué quiso decir Jesús cuando les dijo, se le quitará el reino a ustedes y se les dará a otra gente. O sea, eso no suena a sustitución para ellos, no suena a sustitución. Pero estamos aquí en Apocalipsis 12, leyendo rapidito, dice, aquí se habla, ¿verdad? Figurativamente, todo es figurativo, pero con un señalamiento en forma simbólica hacia cosas específicas, que si usted tiene ya un conocimiento amplio de lo que son las profecías bíblicas, pues se le hace más sencillo saber de qué se está hablando aquí. No voy a leer todo el pasaje, voy a empezar del 12 en adelante, donde dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando usted entiende que era lo que estaba pasando en Israel para el primer siglo, cuando Jesucristo, ¿verdad?, es asesinado y entonces se establece luego el reino, que es la iglesia, y la iglesia estuvo predicándole a una Israel. La iglesia estuvo predicándole a Israel sobre el pacto del reino, o el nuevo pacto, el pacto del reino de Jesucristo. Y que durante todo ese tiempo, hasta alrededor del año 70, es donde Israel llega a su fin. Ese era el fin que había sido anunciado. Israel llega a su fin. Esa nación que tenía las promesas y todo esto, llega a su fin. Ese era el fin que se había anunciado tantas veces. Entonces, dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer,
pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí la mujer es Israel. La mujer que se presenta aquí es Israel. Y la descendencia de la mujer a quien el dragón persiguió es a la iglesia. Ese fue el momento en que Satanás tomó el imperio romano, porque dice que le dio sus fuerzas al imperio, y por medio de esto se persiguió a los cristianos. Se persiguió a los cristianos y se mató a muchos cristianos. Entonces, dice, los que guardaban los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no son la ley de Sinaí. Aquí no se está hablando de la ley del Sinaí, sino los mandamientos de Dios dados a la iglesia. Cuando Pablo siempre decía, lo que os hablo es mandamiento de Dios. Y el mandamiento de Jesucristo, cual lo resume. En el mandamiento principal de Jesucristo se resumen todas las cosas. Entonces, por eso dice, y tienen el testimonio de Jesucristo. Guardan los mandamientos de Dios dados a la iglesia y tienen el testimonio de Jesucristo. Por eso vemos a los apóstoles testificando, la iglesia del primer siglo, testificando sobre lo que habían visto, lo que habían escuchado. Muchos de ellos tocaron. Muchos de estos cristianos tenían el testimonio de Jesucristo. Como el mismo Juan explica. Lo que vieron mis ojos, lo que escucharon, lo que tocaron. Tocante al verbo de Dios. Ellos eran testigos de Jesucristo. Acuérdense que luego de que Jesucristo resucitó, se presentó a más de 500 hermanos. Dicen más. Entonces, por eso, cuando se habla de la sustitución, en realidad lo que se está hablando es de una descendencia. Ahora, ¿dónde vamos a ver esto? ¿Dónde se explica este asunto de la descendencia? De que la mujer, que es Israel, cómo la mujer llegó a tener una descendencia. ¿Cómo fue esto posible? Ahora, vamos a Romanos 9. Vamos a poner del 23, si no me equivoco. Miren aquí, miren. Vamos a leer del 23. Dice, ¿por cuánto voy? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo, a que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. O sea, ¿de qué está? Esto no está hablando de sustitución. O sea, estos dispensacionalistas ciegos, esclavos del Israel actual, no pueden ver estas palabras, estos textos, ellos no los encuentran en la Biblia.
Y yo creo que brincan. Si están leyendo este pasaje, lo brincan y siguen con el otro. No pueden ver esto. Como también Oseas, mira, Oseas sabía esto. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Ay, Padre. Más claro que el agua. Y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y a todos los que le recibieron, dice Jesús, dice la palabra, y a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Allí, dice aquí, allí serán llamados hijos del Dios al viviente. Es al cristiano que por medio de Jesucristo, ya que poniendo la fe en Jesucristo, se convierte en coheredero juntamente con Cristo. Y Cristo, Jesús, le da la facultad de ser hechos hijos de Dios. Allí serán llamados hijos del Dios Altísimo. También Isaac clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Lo va viendo? También Isaac clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, si fuesen millones de millones, tan solo el remanente será salvo. ¿Usted lo ve? Eso lo dijo, mira, ¿quién lo dijo? Isaías, por medio del Espíritu. El Espíritu de Cristo que estaba en él. Entonces está diciendo Isaías que, perdonando, aunque Israel hubiese sido la nación más grande del mundo, si hubiese sido, tan solo un remanente sería salvo. Y ellos dicen, no, todo Israel va a ser salvo, porque no entienden quién es esa descendencia de Israel. No lo entienden, no llegan a comprenderlo. Entonces, porque son esclavos, el dispensacionalismo los ha hecho esclavos del Israel actual, que no tiene que ver nada con el Israel de estas promesas. Pero ellos insisten en que sí, porque son esclavos. Entonces, tan solo el remanente será salvo. Profetizado desde el tiempo de Isaías. No todo Israel, sino ese remanente es el todo Israel que va a quedar. Pero ellos no entienden eso. Porque el Señor ejecutará esto. ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo está haciendo quién? Los que tienen la teología de la sustitución. Mire qué dice aquí. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Ese era el juicio que se había profetizado. El juicio caería sobre la mujer, que sería Israel. Satanás odia a la mujer. Satanás entra en ira contra la mujer en Apocalipsis, que acabé de leer. Y dice que luego perseguirá la descendencia de la mujer. Pero aquí sabemos que la ira del Cordero vino sobre los hijos de desobediencia. ¿De quiénes? A todos aquellos que Jesucristo le había dicho que el juicio de Dios caería sobre ellos en Israel. Mateo 24 habla de esto, de cómo sería la vida en Israel para el primer siglo. Cómo Israel sería sitiada por ejército. Y todo el asunto descrito. Entonces, dice así. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ¿qué dice Apocalipsis que dejó la mujer?
descendencia. Es lo mismo. Es el mismo asunto. Mire, ay, es que yo no sé, eso es diabólico, eso de la teología de la sustitución. Porque no entienden. Estos dispensacionalistas no entienden, tienen todos los cables cruzados. Dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pasó con Sodoma y qué pasó con Gomorra? Que todo fue quemado. Todo fue quemado. Allí no quedó descendencia. En Sodoma y Gomorra no quedó descendencia. Todo fue destruido. Todo fue quemado por el fuego eterno que cayó del cielo. Y aquí se está mostrando a Israel como Sodoma y Gomorra. Pero con la diferencia de que Dios dejó una descendencia de Israel. Una descendencia de Israel por medio de la fe en Jesucristo. Los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. La iglesia. La descendencia, en ese caso de Israel, es la iglesia de Jesucristo, el reino de Jesucristo. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, la mujer dejó descendencia en Apocalipsis, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. No hubiese quedado nada del plan de Dios. El plan de Dios se hubiese acabado. Pero el plan de Dios continuó en la iglesia. ¿Entiende? Esa es la sustitución. La descendencia de Israel. Pero ustedes, dispensacionalistas baratos, no entienden esto. Déjense de estar hablando pamplinas. Ustedes se oponen al plan de Dios. Pero ese plan ya fue ejecutado. Pero le siguen mintiendo a la gente y enredándole la mente a la gente con tonterías, por favor. Así que mire, preste atención. Déjese llevar. Dios le continúe bendiciendo.